¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Lanzarote, bienvenidos a este programa de los lunes para repasar todo lo ocurrido durante el fin de semana, un fin de semana que nos ha dejado algunas noticias muy positivas, como ese ascenso del Zonzamas en el mundo del balonmano femenino a la máxima competición nacional, a la Liga Guerrera Iberdrola. Luego hablaremos del equipo batatero, y nos ha dejado una muy mala noticia, y es que la Unión Deportiva Lanzarote no jugará finalmente el playoff de ascenso, porque a falta de una jornada, matemáticamente tras caer en La Palma, no podrá llegar a esa fase final después de una temporada que ha ido de más a menos. El equipo se ha ido diluyendo, no se ha gestionado suficientemente bien. De hecho, creo que el equipo ha dejado de carburar hace bastante tiempo. Lo primero presento a mi compañero, a Roberto González. Robert, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guille. Cayó en La Palma, Robert, y una liga muy mala, donde se había hecho una plantilla muy reforzada, con una gran inversión de dinero para pelear por el campeonato, y lejos de ser campeón, Robert, ni tan siquiera el conjunto rojillo se va a meter este año en playoff. La verdad que una decepción y un fracaso, Guille. Creo que no se puede salir a un partido y en el 11 encajar el primero y en el 30 el segundo. Creo que la Unión Deportiva Lanzarote pagó el pasado domingo, ayer domingo, pues la mala temporada, sobre todo la mala segunda vuelta que ha realizado el conjunto de Juan Carlos. Yo revisaba los números, Guille, hace 6 puntos menos que el San Bartolomé, por ejemplo. No le gana a ninguno de los rivales directos. En los 5 equipos que quedan por encima, solo en la primera vuelta fue capaz de ganarle al Ibarra y Y tú date cuenta, Robert, que el equipo hasta el mes de diciembre estuvo manteniendo el pulso con el filial de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero ya no solo eso, sino que tenía un colchón de creo que eran 10 puntos. Se ha hecho 16 puntos menos que la mayoría de los equipos que están arriba. Revisaba yo los datos, 16, 15, es que son muchos puntos en una segunda vuelta, muy mejorable para el conjunto rojillo, que además en el día... Yo tenía confianza, sinceramente te lo digo, Guille, porque es un equipo con corazón, siempre lo ha demostrado, y cuando no le salen las cosas en el apartado futbolístico, pues muchas veces lo refrenda y lo suple con ganas y con esa camiseta, pero no le dio. Y es un poco el déficit que ha tenido durante toda la temporada. Yo creo que, Robert, lo comentábamos, y además que estoy de acuerdo contigo, lo comentaste tú en la previa, que la Unión Deportiva Lanzarote, es verdad que en este tipo de encuentros compite bien contra los rivales potentes, pero sí que es cierto que si uno intenta hacer un repaso algo más general de lo que ha sido sobre todo esta segunda vuelta, Robert, el equipo no está carburando. Luego también, pues bueno, al final nosotros vivimos aquí y bueno, vas escuchando rumores, y la parte interna del vestuario, sí, yo lo comenté hace varios meses, no estaba viviendo en su momento más tranquilo. Había bastante, entre comillas, guerrillas internas. La figura de Juan Carlos Socorro pues se fue diluyendo como máximo representante del Ahí está posiblemente del el jugador más destacado. Ahí estábamos viendo. Por eso te digo que mira si el equipo no ha carburado, Robert, que al final hablabas tú de que yo creo que ambos era más un deseo que una realidad que pudiese ganar en La Palma, porque lo cierto es que cuando hablamos, yo lo comenté también la semana pasada, hablábamos del Real Madrid, de esa heroica ante el Arsenal, ¿no?, en la Champions League, y yo estaba con muchos analistas que decían, sí, es verdad que tienes ese plus, que la Unión Deportiva Lanzarote siempre es un grande, pero al final es fútbol, y el fútbol no lo ha tenido en la segunda vuelta. Sí, pero tampoco el Mensajero era ese equipo de otras temporadas. Sí, pero bueno, los números del venía de doble empate, ha sido infinitamente mejor. Sí, es un equipo que, al contrario que la Unión Deportiva Lanzarote, ha ido de menos a más. Sí. Pero la realidad es que tampoco era ese ogro ni ese coco que otras temporadas pues te podías medir. Y esa camiseta tira mucho, Guille, la historia hace, y yo tenía esperanzas reales. No apoyadas en el fútbol, porque llevo criticando esa idea que desde el principio se implantó de, bueno, dejar jugar a los demás cuando tienes el balón. Quizá un poco pobre. Sí, ¿no? sí. Bueno, un poco en la línea del míster, que le ha venido bien durante la primera vuelta, que en la primera vuelta estaba ahí compitiendo. ¿Qué pasa? Que cuando ya los rivales ya te dejan la pelota y tú tienes que proponer, pues ahí se le complicó mucho más. Y eso que la Unión Deportiva Lanzarote no ha tenido salidas ni ha tenido grandes problemas a lo largo de la temporada. Otros años veíamos pues mucho más ruido o mucho más de fondo que el que se ha producido esta temporada. Esta temporada ha sido una balsa de aceite, por lo menos de puertas hacia afuera. Otra cosa es que la situación también del equipo, de no saber dónde entrenar, de esos problemas de no tener su cancha. Yo creo que la no presencia en la ciudad deportiva también ha mermado mucho las opciones de la Unión Deportiva Lanzarote, pero la realidad es que para mí
ha sido un fracaso de temporada, una más para este conjunto rojillo que lleva unos años quedándose muy lejos de sus rivales, porque los últimos 2 playoffs tampoco ha estado, en las últimas 2 temporadas, tampoco ha estado dentro de las eliminatorias. Ha estado muy lejos, está muy lejos. Bueno, cabe destacar también que antes lo hablaba Robert, y con razón, Adrián Machín, que ha hecho un año para mí, en el título, a título personal su año muy de bueno. consagración. De hecho, de los máximos goleadores de la categoría, que han hecho 11 dianas, 11 ha hecho Álvaro Iglesias, con lo cual, cuando tienes a 2 futbolistas entre el top 5 de máximo goleador de la categoría y aún así no te da para meter en playoff, significa que hay algo más que no funciona y está claro que la temporada ha sido decepcionante. Robert, seguimos avanzando porque nos quedamos sin tiempo y hablamos del San Bartolomé. Cumplió ante el Estrella y tú lo comentabas que bueno, ya prácticamente después de la victoria ante el Ibarra ya tenía, bueno, no matemática, pero sí virtualmente la salvación. Ahora ya es matemática, Robert. San Bartolomé cumplió con el expediente, salva la categoría. Es verdad que yo soy de los que piensa que este equipo puede dar más. Esta plantilla da para estar más arriba, seguramente, pero bueno, mínimamente se cumplió con el objetivo. Bueno, pero la segunda vuelta ha sido muy buena. Muy buena. Yo creo que da para más, pero también hay que ver el resto de las plantillas, los rivales y los presupuestos. Al final, si tú no refuerzas el equipo con jugadores, yo creo que de un nivel superior, pues te quedas en esa zona media sin problemas, porque yo creo que no ha tenido problemas independientemente de la clasificación. Yo creo que viene más provocada esa incertidumbre por la igualdad que se ha dado, pero dentro de esa igualdad el San Bartolomé ha sabido competir, ha jugado muy bien fuera de casa, ha arrancado muchísimos puntos a domicilio y creo que ha hecho una temporada muy digna. Seguramente penalizado por la falta de gol en la primera fase de la competición. Bueno, es que en esa fase, Robert, donde encajaba muy poco, a nada que hubiese anotado, que hubiese sumado alguna victoria más, te digo que el San Bartolomé podía estar 7º, 8º, tranquilamente y no haber pasado, entre comillas, el agobio, que sí que es verdad que algunas semanas por la tabla sí que lo pasó. Sí, también la portería que estaba viendo Judy en los últimos, ayer fue el autor del gol, creo que es un descubrimiento y ha hecho un temporadón también el delantero Batatero, y la verdad que ha sido otros años, fue Aco, este año ha sido Judicael, también en momentos puntuales la presencia de Alex Yunes también ha dado puntos importantes al equipo. La portería, estamos viendo con Agoney, sigue siendo sólida. El centro del campo, Miguel Gopar, bueno, no me quiero olvidar de Borja ni de Johnny, creo que son jugadores muy importantes. Y sobre todo también felicitar a José Labrador, que llegó un momento complicado. Todos teníamos esas dudas, ¿no? Cómo iba a reaccionar el equipo, y la verdad que ha sacado adelante la temporada de forma muy digna. Bueno, pues buen papel del San Bartolomé en esta tercera división, que a falta de una jornada pues ya tiene matemáticamente la salvación. Así que la verdad que el San Bartolomé ha ido creciendo poco a poco, ascendió a tercera división hace 2 temporadas y se ha afianzado, y diría que ahora mismo es un equipo, repito, que a nada que pueda reforzarse. Ahí estamos viendo todos los pilares. Carlitos Rosa, es que son jugadores de mucho nivel. Yo sinceramente este equipo lo veo que en cuanto... no sé si tampoco el club querrá pillarse los dedos, pero si pudiese invertir para firmar 2 piecitas igual, que tenés ese salto, yo te digo, tendrás como Carlos Rosa, no hay muchos en la tercera división, vamos a quitar al filial de Las Palmas, pero Carlos Rosa, Raúl. Miguel Gopar, bueno, una serie. Nosotros tenemos 2 centrales aquí en la isla, como son Raúl y Carlos Rosa, Raúl que son top. El MVP de la temporada, ¿no? No sé cómo se llama. Yo se hubiera dado a Adrián, porque el crecimiento del chico ha sido exponencial, ¿no? Siempre era un jugador importante, relegado por Mateo García al lateral derecho, cuando no era su posición, pero desde que empezó a jugar en posiciones adelantadas ha hecho un auténtico temporadón. Temporadón. De Adrián Machín también, enhorabuena, y enhorabuena al San Bartolomé. Y después de hablar de ese gran tropiezo, esa temporada que ha sido muy mala para la Unión Deportiva Lanzarote, el otro de los grandes representantes lanzaroteños, también muy mal año, Robert, ya lo hemos comentado. Bueno, mero trámite para cerrar la temporada de la Unión Surieiza, 3-3, empató su encuentro ante el Conquense, el conjunto lanzaroteño, pues que desciende, ya ha descendido hace un par de semanas, así que bueno, ahora se abre una puerta diferente, veremos a ver en la confección de la plantilla, hay rumores que indican que quizá Bernardo Povedano incluso no continúe. Lo comentaba precisamente Ángel Lago la semana pasada aquí en Marcador, que públicamente le hacía un llamamiento a la continuidad por lo menos un año más dentro de esta junta directiva presidida por Bernardo Povedano. Yo creo que sería bueno que salir en estos momentos y dejar al club en una situación de descenso nunca es positivo, pero bueno, el partido de ayer con doble remontada, se pone 0-2 el Conquense, doble gol de Unión Surieiza para empatar, se vuelve a adelantar el Conquense y al final es Emiliano Trovento el que da el empate a
al Unión Sullaiza, pues para finalizar dignamente la competición y acabar con un puntito, dejando un sabor de boca amargo, no puede ser de otra manera, por ese descenso, pero mejorable también por todo lo que ha rodeado también al conjunto sureño durante toda la temporada. Bueno, pues el Unión Sullaiza, que no pudo mantener la categoría esta temporada, una pena, porque la verdad que el año había empezado francamente bien y se ha ido torciendo, poco a poco. Cambia el ritmo del programa, Guille, porque estamos en un desastre auténtico de esa no clasificación de la Unión Deportiva Lanzarote y este descenso de Unión Sullaiza, máximos representativos de la isla, que nos deja un poco tocados. La verdad que lo hablábamos, Bueno, de hecho, el periódico mensual de Lancelot, que lo pueden encontrar ya en los puntos de referencia, en gasolineras, tiendas, bares, etcétera. Bueno, las páginas de deporte van dedicadas a eso, ¿no? Año de luto en el fútbol, porque si te puedes rascar, Robert, yo diría que quitando el Unión Sullaiza de Ezequiel Vieites, que ha rendido muy por encima de lo esperado, el resto ha estado a su nivel o por debajo. Sí. Porque la mejor noticia también, junto al año del Unión Sullaiza de Ezequiel, ha sido la salvación del San Bartolomé, pero bueno, que tampoco es una cosa heroica, ¿no? Cumplió con el papel y hasta el resto, todos por debajo. Un objetivo muy claro para San Bartolomé, ¿no? Sí, pero que te quiero decir que no es que digas, oye, está muy por encima de lo esperado. No, yo estoy de acuerdo contigo, que creo que el Unión Sullaiza desciende, la Unión Deportiva Lanzarote no juega playoff y nos vamos, Robert, lanzamos ya con la preferente, una preferente donde el Taiche fue capaz de ganar para mantenerse vivo. Es verdad que todavía quedan 7 jornadas, pero bueno, siguen posiciones de descenso. Sí, pero venía de perder en esa jornada entre semana, Guille, le deja muy tocado, va a conseguir los 3 puntos de la federación por la salida de la competición del Gran Tarajal. El próximo fin de semana se va a quedar con 47, creo, si no recuerdo mal, pero a ver cómo se dan los resultados de sus rivales. No tiene un calendario complicado, al contrario que el Club Deportivo Tinajo, luego lo hablaremos, pero está dando sensaciones negativas el conjunto, a pesar de la derrota del pasado, de la victoria a domicilio del pasado fin de semana. Le está costando mucho sacar los puntos en el Municipal de Taiche y ahí es por donde tendría que pasar la salvación. Independientemente de eso, depende ya de otros rivales, ya hay mucha gente metida en esa pelea y yo siempre digo que estas cosas con equipos de Gran Canaria en las últimas jornadas me dejan muchas dudas. Estamos hablando que el Taiche es 19º ahora mismo en la tabla clasificatoria con 44 puntos dentro del descenso, pero también dentro del descenso y por encima del Taiche está el Gran Canaria, el San Fernando Atlético y el Arucas B. Ya habría que ir hasta el Balos para salir del descenso, con lo cual ya no es tanto los puntos, lo comentábamos con respecto al San Bartolomé, para bien, porque tenía muchos equipos entre su posición y el descenso, aunque puntualmente no está muy lejos. En este caso es la inversa. De puntos no está muy lejos, pero entre medias, claro, ya necesitas que pinchen muchos equipos y además tú no pinchar, cosa que además el Taiche hasta ahora no está dando esa fiabilidad. Robert, hablamos del Tinajo, que sí fue capaz de ganar, 64 puntos para el Tinajo, se coloca sexto en la clasificatoria, bueno, se aproxima a los puestos de arriba, pero es verdad que doble victoria, complicado. Sí, doble victoria entre fin de semana y la del pasado sábado, 6 puntos, le acercan a la tercera posición, que recordamos que sería el único objetivo que puede tener el conjunto de Orlando Lemes, porque sería clasificación directa para la Copa del Rey, con sería un premio extraordinario para el conjunto norteño. Pero la realidad es que le quedan 2 enfrentamientos muy difíciles, le queda para mí el mejor equipo de la competición, como es Las Palmas C, y tiene que visitarlo y es complicado, y tiene al Universitario segundo clasificado. Es un calendario muy complicado para el conjunto, como decimos, dirigido por Orlando Lemes, pero bueno, estas 2 victorias consecutivas le permiten por lo menos soñar y también, a pesar de que no depende de sí mismo, estar cerquita por si hay errores de sus rivales. Robert, después de repasar la preferente, nos vamos a ir hasta la Juvenil División de Honor, que tenemos imágenes de ese partido. Ahí estamos viendo a Basilio Coco, por cierto, le mandamos un saludo a Basilio Coco, que ha tenido una intervención, ahí vemos imágenes en el tobillo, estaba fastidiado el hombre, parece que poco a poco recupera, y vemos, bueno, esa imagen, ¿no?, de Ezequiel y Basilio en ese derbi ya intrascendente en la Juvenil División de Honor, donde el Unión Sullaiza ya había certificado su permanencia, el Marítima ya había descendido, con lo cual, entre comillas, los puntos en juego, más allá del honor o las ganas de ganar, no tenía mucha trascendencia. Robert se impuso el que está siendo mejor, el que ha sido mejor este año, el Unión Sullaiza 3-0 a un Marítima, repito, Robert, que la verdad que el descenso es una muy mala noticia, lo primero para el club y lo segundo para la isla. Sí, para las 2 cosas. Yo era de los pocos que pensaba que sí que se podía salvar, o el único, creo que fui el único y evidentemente no acerté, pero sí que es una muy mala noticia, Guille. El club lo va a sufrir, un segundo descenso. El
equipo femenino. El de femenino segunda, y, bueno, los dos máximos exponentes del club. Claro, que son los dos estandartes, tanto en categoría masculina como en categoría femenino. Eran los dos máximos estandartes, en categoría nacional además. Pierden la categoría en un muy mal año para el club, que tendrá que revisarse y tendrá que analizar toda esta situación. Y respecto al partido, muy pronto el Unión Sur-Yaiza marcó las diferencias con 3-0 y dejó sentenciado prácticamente el choque en la primera mitad, con lo cual entiendo también que la situación de la Orientación Marítima en el último partido de la temporada no era la mejor, y en este caso, pues tú lo comentabas la semana pasada, no iban a regalar nada a los sureños y así fue, muy fuertes y 3-0 muy rápido. Bueno, pues el Unión Sur-Yaiza, que se lleva ese derbi de la Juvenil División de Honor, que el año que viene desgraciadamente no habrá, porque el Marítima desciende de categoría y pierde su plaza después de 11 años en la máxima competición del fútbol base. Robert, nos vamos después de repasar la Juvenil División de Honor a seguramente la sorpresa del fin de semana, y es que diría que contra todo pronóstico, yo lo comentaba que me parecía muy poco probable que el Valterra cayese o no fuese capaz de ganar su partido ante el Teguise, que no se jugaba nada para meterse en playoff, pues pinchó el equipo de Adolfo y el Marítima ganó a Laría, cumplió con el expediente, con lo cual el Valterra se queda fuera, Robert, en la última jornada, y el Marítima se coloca como cuarto. Ahora repasaremos el playoff, pero la verdad que no sé, te llamó la atención, pero yo creo que fue una sorpresa mayúscula. Totalmente. Un equipo que depende, es de los pocos equipos que yo recuerdo que dependen de sí mismo en esta categoría, contra un equipo que viene de no competir la semana pasada y que no se juega nada, que no consigue superarlo. Además se puso por delante el Club Deportivo Teguise y fue al final cuando consiguió el empate el Valterra. No le dio para ganar el partido, y de lo que se aprovechó una Orientación Marítima que muy pronto también, que dejó prácticamente sentenciado, primero con 1-0 y después un segundo gol, los de Carmelo Hernández, que se meten en playoff por méritos propios, ojo, que han estado compitiendo desde la quinta, sexta plaza para llegar al final a meterse cuartos, una remontada tremenda, el conjunto de la Orientación Marítima, los de la Destila, que en la última jornada y en el último momento consiguen esa clasificación para el playoff, un playoff en la que para mí también te digo, Guille, hay dos grandes favoritos y no son ni la Unión Deportiva Lanzarote ni la Orientación Marítima. Creo que Inter de Playa Honda y Sporting Tías están un punto por encima. También sería otro sorpresón que en estos cruces quedasen eliminados y se presenta también una final muy igualada. Sí, bueno, el playoff ahora mismo que ha confeccionado, que hemos comentado, Inter de Playa Honda, Sporting Tías, filial de la Unión Deportiva Lanzarote, y Orientación Marítima, enfrentamientos habituales, primero contra cuarto, segundo contra tercero. Bueno, son muchos los que dicen que es más que probable que se pueda dar una final lanzaroteña entre el Inter y el Sporting Tías, que creo que son los dos claramente que han hecho mejores temporadas. Se analizan los números en los enfrentamientos individuales entre ellos durante la liga regular y la temporada en general, los números son brutales, son brutales. ¿Qué pasa? Que este tipo de enfrentamientos, y los conocemos, estos playoffs, recordamos que se va a medir la Unión Deportiva Lanzarote B al Sporting Tías y la Orientación Marítima al Inter de Playa Honda. Yo recuerdo infinidad de casos, Guille, en el que el cuarto consigue el título. No, y el Tinajo, por ejemplo. El Tinajo, por ejemplo. El ascenso. Pero hay muchos más casos. Aquel Altavista que venía sin perder un partido, el de Toñito. Ese fue el año del Tinajo. Y fue el Tinajo el que le levanta. Y acabó ascendiendo. Acaba ascendiendo, dirigido también en aquel momento por José Labrador. Ojo, con aquel refuerzo de Pope. Yo creo que estos momentos son para reflexionar, en el caso de los equipos que no lo han conseguido, pero también de pensar, tanto los dos favoritos, tanto Inter de Playa Honda como Sporting Tías, de que las cosas no van a ser sencillas. A ver, será un playoff, va a ser disputado, evidentemente. Sencillo no va a ser, Guillermo. No va a ser sencillo, pero este año en particular es que yo veo a un Inter muy fuerte y veo a un Sporting Tías muy fuerte. Yo también. Puede dar una sorpresa. Y además refrendado por unos números increíbles. Pero yo no recuerdo tanta superioridad entre los el primero y segundo en este caso, porque prácticamente han hecho Pero la un misma playoff temporada. es otra cosa, Guillermo. Yo creo que yo he disputado algunos, yo creo que no tiene nada que ver. Creo que hay 1001 circunstancias que pueden afectar a esas eliminatorias, una expulsión, un penalti, un error arbitral, una lesión de un jugador clave. Creo que hay 1000 cosas que afectan y son dos partidos muy igualados. Bueno, veremos a ver si finalmente hay sorpresa o no entre esos enfrentamientos entre el Sporting Tías y la Unión Deportiva Lanzarote B y el Inter de Playa Honda, que ha sido campeón, justo campeón, y además
le mando desde aquí la enhorabuena a Tavo, a su equipo técnico y a la plantilla, que han hecho un año Espectacular, soberbio, porque espectacular. ganarle la Liga a este Sporting Díaz también tiene un mérito terrible, increíble, porque el Sporting Díaz seguramente sea de no sé si la mejor plantilla, pero desde luego que tiene 7 o 8 jugadores de nivel top, te diría. También a Pepe Corujo, que nuevamente fue nuevamente Pepe Corujo. A la Unión Deportiva Lanzarote B, otra vez ahí, otra vez, siempre lleva unos años con ya la idea de gente joven, desechó aquellos fichajes externos y se apoya mucho en los jugadores que tienen juventud y que salen del equipo juvenil, creo que es la idea adecuada. Y felicidades también a Pepe Corujo, y a Carmelo Hernández. A Carmelito también, que si no nos tira de las orejas. Que la verdad que tiene mérito porque el equipo... Mucho mérito, porque es el equipo que... No empezó bien. Bueno, yo acerté 3 de 4. En agosto dije que no contaba con el Inter de Playa Honda, sinceramente, pero los otros 3 los acerté. Creo que además dije el PDC, que no entrenaba yo aquel momento, ahí estamos viendo... No, pero estuvo cerca, PDC, pero yo dije Marítima, Lanzarote y Sporting Tías. Y después dije al PDC, ahí me equivoqué. Robert, vamos a irnos, porque nos vamos a quedar sin tiempo, con una de las mejores noticias de la temporada, ya no solo el fin de semana, y es que el Zonzamas ha certificado una noticia que ya vislumbrábamos hace semanas ya, y es que consigue finalmente el ascenso de categoría a la Liga Guerreras Iberdrola. Se impuso este pasado fin de semana, 21-29, solvente todo el año, y el Zonzamas, Robert, que competirá por segunda vez en su historia en la máxima categoría nacional. Sí, se me han acabado a mí los adjetivos para el temporadón del conjunto dirigido por Juan Rivera. Lo teníamos también en marcador, hablábamos de que la planificación ya desde inicio había sido muy buena, que él tenía claro lo que necesitaba, que había tenido la suerte de poder conseguirlo. Respecto a la temporada pasada, lo que había que mejorar, lo mejoró, y la temporada ha sido sensacional, Guille. Son 3 derrotas y a falta de 3 jornadas en una segunda división te pones en la máxima categoría del balonmano femenino nacional, como es esa Liga Guerreras Iberdrola. Ya la habían pisado en otra temporada con mal sabor de boca por los registros, pero yo creo que esta vez tiene tiempo de sobra. Ya ha renovado la portería, creo que tiene tiempo de sobra para hacer otra buena planificación y a la espera de poder conseguir también un segundo ascenso, porque Zicar depende de sí mismo, no tiene un calendario sencillo, pero también puede echar una mano en la próxima jornada el balonmano Zonzamas, que recibe al tercer clasificado Lobas Oviedo. Bueno, veremos a ver si se consigue un doble ascenso. De momento, enhorabuena al Zonzamas, temporadón del equipo de Juan Rivera, y el año que viene pues a competir, veremos a ver si se puede reforzar, porque también los otros pasos, tanto del Zicar como del Zonzamas, las otras temporadas que compitieron en esa Liga Guerreras y Verdad, es verdad que estuvieron muy lejos de competir, con lo cual ahora supongo que se abre un periodo muy importante para el equipo de San Bartolomé a la hora de conformar un buen plantel, conseguir fichajes que te den ese salto de calidad para competir en la Liga Guerreras Iberdrola. Robert, cerramos el repaso al fin de semana con la derrota del San José Obrero masculino, que caía ante el San Pablo Burgos. Robert, pues bueno, una temporada muy mala, donde el equipo tuvo ahí un impasse de poder engancharse, pero lo cierto es que nunca estuvo, y al final perdió la plaza, descenderá de categoría a la Primera Nacional de nuevo, Robert, y bueno, pues punto y final. Sí, además muy lejos en el último partido en Titerroy, esa despedida amarga, como titulábamos en Radio Marca, porque bueno, siempre es el templo, ¿no?, del balonmano lanzaroteño, ese pabellón con tanta historia, pues no pudo despedir con una victoria ante un equipo que se está jugando el ascenso a la máxima categoría, segundo clasificado, San Pablo Burgos, que pasó por encima del conjunto de Samuel Tribes, un equipo ya totalmente descendido. Bueno, pues se despide con derrota del San José Obrero masculino, que la verdad que no estuvo bien durante gran parte del año. Robert, con esto nos despedimos, muchísimas gracias. Gracias a ti. El jueves nos vemos en Marcador, y a todos ustedes les espero el próximo lunes aquí en Lanzarote Televisión. Mañana en Radio Marca Lanzarote, en la 104.5, nos podemos escuchar.